Continuamos con el tema entonces de absorción de fármacos, digamos la parte 2, donde pues veremos algunos conceptos y sobre todo mecanismos de absorción que nos van a permitir abordar de una manera más completa el proceso como tal. Para hablar de absorción es necesario recordar algunos aspectos anatómicos, fisiológicos de las membranas biológicas. En primer lugar, indicar que son barreras con las que se va a encontrar el principio activo para llegar al sitio de acción e incluso para llegar al lugar donde va a ser eliminado. Estas membranas, como todos conocemos, son de naturaleza lipoproteica, por lo que entonces las atravesarían con mucha más facilidad aquellas sustancias que tengan características en su molécula fundamentalmente lipoideas, es decir, que sean moléculas con características predominantemente no polares. En el caso de la mayoría de fármacos con los que hemos venido trabajando, verá que es, como ustedes sabrán, son electrolitos débiles, es decir, ácidos o bases débiles. Entonces, en este caso serían las formas no ionizadas de ellos las que eventualmente podrían atravesar más fácilmente la membrana. Claramente las formas ionizadas, precisamente por esa carga eléctrica que tienen, se le dificultaría enormemente atravesarlas. Y acá podemos ver de una manera muy esquemática la estructura básica de una membrana celular funcional, ¿verdad? Entonces, puede que haya proteínas anexadas a esta membrana, pero la característica más importante es la doble capa lipídica, ¿verdad? Que aquí normalmente son fosfolípidos. Estos fosfolípidos tienen una cabeza polar y una cola no polar, que son digamos, esto es lo que hace la membrana de una manera más fluida, pero con características predominantemente lipofílicas. E incluso entre estas cadenas no polares de los fosfolípidos pueden encontrarse inmersos algunas sustancias completamente lipídicas. Ahora, dejando la estructura y ahora viendo la función, estas membranas van a actuar como barreras selectivas para el paso de moléculas, es decir, son semipermeables. Entonces, dejan pasar el agua y de manera selectiva algunas moléculas, podemos llamarlos sólidos, con ciertas características físico-químicas y de acuerdo con los distintos mecanismos de absorción. Entonces, como hemos venido comentando, los fármacos o aquellas sustancias de carácter lipofílico, predominantemente en la forma no ionizada, eventualmente la podrían atravesar con mayor facilidad. Entonces, ya entrando en, ahora sí, cómo es que sucede, cómo es que los fármacos o las diferentes sustancias logran atravesar la membrana, es que necesitamos repasar cuáles son los mecanismos de absorción. Entonces, el caso de los principios activos a través de las membranas, ese paso se va a dar por mecanismos de características pasivas o activas. Y se han encontrado al menos 7 posibles mecanismos distintos de absorción que, de acuerdo a sus características, pueden agruparse en 4 categorías, digamos que comparten algunas características similares. El primero, y probablemente el más importante porque es el más frecuente, es la difusión pasiva. Y acá quiero volver a hacer la aclaración, ¿verdad? No confundamos el mecanismo de absorción, difusión pasiva con la etapa o la última etapa del proceso de liberación. Recuerdan que la llamábamos difusión. Aunque ambos ocurren bajo el mismo principio físico-químico, ¿verdad? Siguen la ley de Fick, son procesos termodinámicamente favorecidos o espontáneos, ¿verdad? Son procesos diferentes, ¿verdad? Una cosa es la absorción, es una difusión a través de la membrana, y en el caso del proceso de liberación, esa etapa de difusión es en el mismo medio disolvente, de una zona de alta concentración de soluto, recuerden, alrededor de las partículas sólidas, es decir, en las capas de difusión, hacia la zona de menor concentración, en este caso justo hacia el sitio donde va a ocurrir la absorción. Y después esta absorción, en la mayoría de los casos, será por el mecanismo de absorción de difusión pasiva. Entonces vean que son dos cosas
que están, digamos, cercanas entre sí, pero no son exactamente lo mismo, para que no hagamos esa confusión. Entonces, hablando del mecanismo de absorción, esta difusión pasiva interviene en el paso de las sustancias que son susceptibles de disolverse en los constituyentes de la membrana o pasar a través de los poros acuosos de la misma. O sea, la membrana tiene unos poros acuosos. En este caso sería más una filtración. Pero vean que esto que dice acá de disolverse, esto es sumamente importante. Al final de cuentas, el paso por difusión pasiva a través de la membrana en realidad es un proceso de equilibrio entre fases inmiscibles. Recuerden, habíamos comentado de previo que cualquier principio activo para que pueda absorberse tiene que estar disuelto en un fluido biológico acuoso. Y la membrana, como ya lo acabamos de mencionar, es de características lipoideas. Por lo tanto, la membrana claramente no es soluble en los fluidos biológicos. Entonces, el principio activo está disuelto en un fluido biológico, tiene que entonces establecerse un equilibrio de distribución entre el fluido biológico y la membrana, lo que implica que el soluto se va a disolver en la membrana. Y posteriormente, otro equilibrio entre el soluto disuelto en la membrana y el fluido biológico que se encuentra al otro lado de la membrana. Entonces, en realidad, ese paso a través de la membrana, repito, es un proceso de disolución en fases que son inmiscibles. Por eso hablamos del equilibrio de distribución y por eso cuando planteábamos en el curso anterior el concepto de la constante de distribución, mencionábamos que iba a ser importante también para los procesos de absorción. Ahora, se le llama pasivo porque siempre va a ocurrir de una zona de mayor concentración a otra de menor concentración a favor de ese gradiente. Por lo tanto, eso va a ocurrir de manera espontánea y no se requiere energía extra hacia el sistema para que ocurra el proceso. Entonces, por eso es pasivo. Claramente, para que se dé este proceso, pues solo la fracción libre de fármaco es la que puede intervenir. Y, como acabo de mencionar, no hay gasto de energía. Tal como lo hablamos en el proceso de liberación, esta difusión o este mecanismo de difusión pasiva de absorción sigue la ley de Fick, o la primera ley de Fick. Y el fenómeno podemos verlo como la velocidad de desaparición del fármaco desde el sitio de absorción cuando pasa el tiempo. Entonces, aquí tendríamos que dQ de T es la velocidad de difusión, menos K es una constante de permeabilidad que involucra varios factores. Uno es el coeficiente de difusión, el área a través del cual ocurre la difusión, que la podemos llamar S, el espesor de la membrana, que lo vamos a llamar X, y el coeficiente de distribución entre el fluido biológico y la membrana para el fármaco. Y A sería la cantidad de fármaco en el sitio de absorción. Entonces, esta ecuación, digamos ya no resumiendo todos los factores que acabamos de mencionar en una constante, pues podríamos expresarla de esta manera, para que nos quede claro de qué depende la velocidad de absorción. Verá, es proporcional al coeficiente de difusión, al área disponible para la misma, al coeficiente de distribución e inversamente proporcional al espesor de la membrana. Y directamente proporcional a la cantidad de fármaco que permanece en el sitio de absorción. Por lo tanto, de acuerdo a esto, si todos estos 4 parámetros que vemos por acá son fijos, entonces el proceso es de orden 1. Ahora, teniendo en cuenta que la velocidad de difusión pues, va a ser la misma que la velocidad a la que desaparece la cantidad de fármaco remanente en el sitio de absorción, entonces podemos expresarlo de esta manera. ¿Verdad? Haciendo referencia a la cantidad de fármaco que permanece o que queda por absorberse en el sitio de absorción. Y como les decía, esta ecuación corresponde a una cinética de orden 1. Y lo que nos dice así de a grosso modo es que la velocidad de este proceso a través de la membrana lipoidea es proporcional a la concentración de ese fármaco que permanece o que es remanente en el sitio de absorción.
Ahora, habíamos mencionado que también por este mecanismo ocurre el paso a través de la membrana de agua y de sustancias hidrófilas de bajo peso molecular, como lo vimos, lo vimos en los procesos de propiedades coligativas o de tonicidad, con el caso de la urea o de algunos iones como el potasio y el sodio. En este caso lo que ocurre es que en las membranas existen unos canales o poros de características acuosas o hidrofílicas que atraviesan la membrana y comunican las partes acuosas que se hallan a ambos lados de la membrana, ¿verdad? Pero entonces aquí la limitación es el tamaño de la molécula. Solamente moléculas hidrofílicas de muy bajo peso molecular podrían aprovecharse de esta posibilidad. Luego de este proceso de difusión pasiva estarían los mecanismos que los podríamos agrupar en lo que se conoce como transporte mediado. Transporte mediado. Donde aquí, a grosso modo, podemos hablar de difusión facilitada y de transporte activo. En ambos casos, tanto en la difusión facilitada como en el transporte activo, se requieren unas estructuras en la membrana que, sin ser muy originales, los vamos a llamar transportadores, ¿verdad? O facilitadores, ¿verdad? Pero entonces, en ambos casos se requiere. Vamos a entonces a explicar ambos. Entonces, el transporte mediado de manera general implica tres pasos. El primero, la unión del fármaco a este portador o transportador, formándose entonces un complejo entre el fármaco y este portador que usualmente es una proteína. Es lo normal, que sea una proteína. Una vez que se da esta unión o se forma este complejo, esto provoca un cambio en la estructura tridimensional de la proteína, o sea, un cambio conformacional en el portador, lo que provoca que el fármaco sea transferido hacia el otro lado de la membrana, donde luego se da la disociación del complejo fármaco-proteína. Y el fármaco entonces queda liberado al otro lado de la membrana y cuando se disocia el complejo, la proteína recupera la conformación original. El transporte mediado presenta las siguientes características. 1 es selectivo y 2 es saturable. Decimos que es selectivo en el sentido de que solo cierto tipo de moléculas con algunas características estructurales específicas son las que pueden unirse a un portador en particular. Es decir, que los portadores tienen afinidad por ciertas estructuras moleculares determinadas. Esto es la selectividad. Y la saturabilidad es que el número de moléculas que se absorben claramente van a depender de cuántos portadores están presentes en la membrana absorbente. Y como el número de portadores es finito, o sea, hay un límite, pues entonces no se podrá absorber más allá de la cantidad de portadores. Y por eso entonces el sistema es saturable. Ahora, este transporte mediado, si queremos expresar la velocidad a la que ocurre con un modelo matemático, entonces el modelo que aplica para esto es la llamada ecuación de Michaelis-Menten, que es esta que podemos ver acá, donde V representa la velocidad de absorción, Vm es la velocidad máxima de transporte, Km es la llamada constante de Michaelis-Menten, que se define como la concentración de sustrato, donde esta sería la concentración de sustrato, a la cual la velocidad de transporte, o sea, V, es exactamente la mitad de Vm. Entonces, repito, Km corresponde a una concentración de sustrato a la cual la velocidad de absorción es exactamente igual a la mitad de la velocidad máxima. Gráficamente, la representación de este modelo matemático tendría esta forma, ¿verdad? Una velocidad que va aumentando prácticamente de manera lineal a bajas concentraciones y que luego conforme aumenta la concentración se va formando una curva
hasta que se alcanza un máximo que corresponde a la velocidad máxima. Y ya aquí, cuando se alcanza esta velocidad, independientemente de cuánto se aumente la concentración de sustrato, la velocidad ya no cambia y se mantiene constante. Entonces acá podemos ver que Km es una concentración a la cual la velocidad es igual a la mitad de la velocidad máxima. Muy bien, entonces en esta ecuación de Michaelis-Menten podemos analizarla en dos extremos. Uno es a bajas concentraciones, la velocidad de absorción es casi que proporcional a la concentración. Y en este caso, el comportamiento es similar a lo que ocurre en el proceso o mecanismo de difusión pasiva. Y bueno, vamos a ver cómo se justifica esto. Podemos verlo en la ecuación anterior. ¿Qué sucede cuando la concentración de sustrato es muy pequeña? Bajas concentraciones de sustrato. Bueno, que puede ser que esta suma de la concentración de sustrato más el valor de Km sea prácticamente igual a Km cuando la concentración es baja. Entonces ahí es donde nos vamos a estas circunstancias y la ecuación de Michaelis-Menten en la práctica quedaría de esta manera. Vm y Km son constantes, entonces lo que vemos es que la velocidad de absorción sería proporcional a la concentración de sustrato. Y por eso, a bajas concentraciones, esto se comporta como la difusión pasiva, es decir, un proceso de orden 1. ¿Verdad? Entonces podríamos decir que, en resumen, la velocidad de absorción es igual a una constante, Vm entre Km, por la concentración de sustrato. Entonces, bajas concentraciones, el proceso, aunque haya transportadores, se comporta como si fuera de orden 1, de manera similar a el proceso de difusión pasiva. ¿Qué sucede en el caso contrario? Cuando la concentración del fármaco más bien es muy elevada. Bueno, en aquel denominador, entonces ahora Km podría ser mucho más pequeña que la concentración de sustrato. Por lo tanto, podríamos más bien despreciar Km del denominador. Y entonces lo que nos queda es concentración de sustrato dividido entre concentración de sustrato, por lo tanto se anula, y la velocidad será igual a la velocidad máxima. Es decir, es igual a una constante. Por lo tanto, en el otro extremo, cuando la concentración de sustrato es muy alta, el proceso más bien se comporta con una cinética de orden 0. ¿Qué significa? Que la velocidad es constante y que no depende de la concentración del fármaco en el sitio de absorción. ¿Verdad? Esto último se entiende en el sentido de que si la concentración del fármaco en el sitio de absorción es muy alta, los transportadores van a estar todos ocupados, siempre van a estar todos ocupados y por lo tanto en cada instante solo podrá pasar una cantidad de fármaco o de moléculas de fármaco igual a la cantidad de transportadores, por eso la velocidad será constante, independientemente de cuánto fármaco haya. Ahora, entonces, desde lo que nos interesa, desde el punto de vista biofarmacéutico, esta selectividad y saturabilidad son relevantes, son cruciales, porque la selectividad puede implicar que se presenten fenómenos de inhibición, por el hecho de que si hay dos compuestos semejantes en su estructura molecular, pueden competir por la unión a un mismo portador, inhibiéndose la absorción de uno de ellos o incluso la de ambos. Esto es lo que llamaríamos una inhibición competitiva y claramente puede reflejarse en una pérdida de biodisponibilidad y, en el peor de los casos, una disminución significativa de los efectos terapéuticos. Entonces, esto es claramente de suma importancia en el caso de pacientes polimedicados, ver lo que llamaríamos polifarmacia, aquellas personas que deben ingerir diferentes tipos de medicamentos. Entonces, aquí es donde hay que controlar muy bien las posibles interacciones que se den, porque podría ser que si doy dos fármacos juntos al mismo tiempo, se inhiba la absorción de uno de ellos o incluso de ambos. Con respecto a la saturabilidad, este fenómeno lo que implica es que hay una dependencia de la dosis del fármaco administrada
En otras palabras, si se aumenta la dosis, se va a producir una saturación del portador, existiendo una dosis máxima o límite, a partir de la cual ya no se aumenta la velocidad de absorción y el exceso de fármaco en esa dosis se va a perder. Un ejemplo clásico de esto son algunas vitaminas como la riboflavina, la tiamina y el ácido ascórbico. Es decir, que en estos casos, estas son las llamadas vitaminas hidrosolubles, la administración de dosis únicas elevadas es algo irracional, ¿verdad? Es algo irracional en el sentido de que la mayor parte de la dosis se va a perder. Cuando es necesario dar megadosis, o sea, dosis muy elevadas, lo más conveniente es dividir esa megadosis en varias dosis más pequeñas para evitar desperdicios, claramente distanciadas en el tiempo, ya que entre mayor es la dosis, menor es el porcentaje de dosis que se absorbe. Y esto lo vamos a ver con un ejemplo. Aquí tenemos en este gráfico la biodisponibilidad relativa de la riboflavina expresada como un porcentaje de la dosis y como una función de la dosis oral que se administra a sujetos en ayuno. Entonces aquí lo que tenemos es el porcentaje de la dosis que fue absorbido y acá la dosis administrada a personas en ayunos. Entonces lo que podemos ver es que cuando se administran 5 miligramos se absorbe más del 50%, casi que podríamos decir que el 60% aproximadamente. Entonces, ¿eso qué significa? Que si doy 5 miligramos y se absorbe cerca del 60%, incluso si quieren pongámoslo, que se absorbe el 50%, es un poquito más, pero supongamos que se absorbe el 50%, eso quiere decir que si yo doy 5, se van a absorber 2,5 miligramos. Vámonos al otro extremo. Cuando damos 30, esta es la cantidad que se absorbe. Si lo vemos acá en el gráfico, podríamos decir, es un poco menos de la mitad de 10, es un poco menos de 5, pero supongamos que fuera el 5%. ¿Cuánto sería el 5% de 30 miligramos? 1,5 miligramos. Entonces vean que si damos 30 miligramos se absorbe solo 1,5 miligramos y si damos 5 se absorben 2,5 miligramos. Claramente no tiene ningún sentido administrar 30 miligramos cuando con solo 5 se absorbe 1 miligramo más. Entonces vean la importancia de esto, ¿verdad? Y la racionalidad en la administración, en este caso de la vitamina, pero que podemos extrapolar a otros fármacos. Muy bien, entonces el transporte mediado ya habíamos mencionado que puede ser facilitado o puede ser activo. Entonces, cuando es activo, se realiza en contra de un gradiente de concentración y, dado estas circunstancias, se necesita energía extra para que ocurra. Esta energía proviene del metabolismo celular, por lo que entonces compuestos que interfieran con este metabolismo, por ejemplo la guabaína, es un tóxico, o algunos iones como los fluoruros y los cianuros pueden inhibir este proceso. Ejemplos de fármacos que se absorben por mecanismos activos. Bueno, tenemos los fármacos que actúan como principios inmediatos y biocatalizadores y que por lo tanto son sustancias endógenas, ¿verdad? Son sustancias que se encuentran dentro del propio metabolismo de las personas y que son necesarias para el metabolismo intermedio y que normalmente se administran para suplir deficiencias de las mismas o para otros motivos porque algunos de ellos podrían tener efectos farmacológicos independientes. Entonces, ejemplos, azúcares como la glucosa, aminoácidos como la leucina, la arginina, vitaminas como la piridoxina, la riboflavina, algunas hormonas naturales o biocatalizadores como el ion ferroso o los ácidos biliares. Pero todos estos se absorben por mecanismos activos. Y básicamente todos estos tienen características mucho más hidrofílicas que lipofílicas. Y por eso entonces se requiere esta característica de transporte mediado activo. Ahora, otros compuestos que son fármacos, pero que estructuralmente, o sea, su molécula se parecen a algunas de estas sustancias naturales. Entonces se absorben aprovechando los portadores que se encuentran en el intestino delgado. Como ejemplo tenemos las aminopenicilinas y las aminocefalosporinas. Verá que las categorizamos como las penicilinas y cefalosporinas orales, es decir, que se pueden administrar por vía oral porque sí se absorben.
hay otras que no. Estas utilizan transportadores de péptidos. A diferencia de los otros antibióticos de este grupo que deben aplicarse por vía parenteral, pues no se van a absorber en el tracto gastrointestinal. Otro ejemplo es la levodopa, fármaco para el Parkinson, es un antiparkinsoniano que se absorbe utilizando los portadores de fenilalanina. Y los corticosteroides, que se usan como antiinflamatorios, que en realidad son hormonas naturales o muy parecidas a hormonas naturales como la cortisona o la hidrocortisona. Y además algunos derivados sintéticos como la prednisolona, la dexametasona y la metametasona, pues que van a utilizar los transportadores de este tipo de hormonas. Ahora, algunos compuestos pueden absorberse por más de un mecanismo. Y en este caso podríamos hablar de transporte mediado, puede ser activo o no, y por difusión pasiva. Entonces, en este caso la absorción claramente es el proceso global, o sea, que enmarca ambos mecanismos y podríamos representarlo por la siguiente expresión. Lo que correspondería al transporte mediado, con la ecuación de Michaelis-Menten, más lo que aporta la difusión pasiva de orden 1. Entonces, la velocidad de absorción pues implicaría la suma de ambos procesos. Que gráficamente lo veríamos así. Esta línea segmentada corresponde a un proceso de difusión pasiva, orden 1. Esta línea punteada corresponde a un transporte mediado, que sigue la cinética de Michaelis-Menten. Y esta de acá, lo que podemos ver es que es la combinación de ambos procesos. Entonces, lo que podemos ver es que a bajas concentraciones de fármaco, los procesos son de orden 1, conforme va aumentando la concentración, tanto en el mediado como en el que es combinado, hay una curvatura, donde se ve la influencia de ambos procesos, y luego, cuando la concentración de fármaco es lo suficientemente elevada para que se dé la saturación de los transportadores, vemos que el proceso vuelve a ser de orden 1, en el caso del combinado, ya no es de orden 0 como en el transporte mediado solo. Eso significa que entonces a altas concentraciones de fármaco, pues entonces el proceso importante es el de difusión pasiva porque el otro está saturado. El siguiente mecanismo es el de transporte por pares de iones. Estos ya son, digamos, ocurren con menor frecuencia. Aquí lo que tenemos es que ciertos fármacos que son electrolitos fuertes o moléculas muy ionizadas se unen a compuestos de carga contraria formando un par iónico. Y entonces la carga global de este par iónico es 0. Y al ser un complejo eléctricamente neutro, va a difundir más fácilmente a través de la membrana. Es el mecanismo del que se aprovechan para facilitar la absorción de algunos fármacos como el propanolol, que es un fármaco básico que forma pares de iones con el ácido oleico, o la quinina, que forma un par iónico con el ácido exilsalicílico. Siguiente mecanismo es la llamada pinocitosis, que es un proceso que permite el paso de grandes moléculas a través de la membrana, gracias a que esta membrana puede formar vesículas hacia el interior, englobando el fármaco y facilitando la penetración. Se da mucho para fármacos muy liposolubles, y es el que se propone para explicar la absorción de, por ejemplo, la vacuna de la polio o de fármacos de naturaleza proteica, lo mismo que las vitaminas llamadas liposolubles, como son la A, la D, la E y la K. Y en esta diapositiva, en esta figura, pues se resumen de una manera esquemática y gráfica, pues los diferentes mecanismos, Aquí podemos ver la difusión pasiva, donde nos dice que es para la mayoría de fármacos que tengan alta lipofilidad y una masa molecular en el rango de 100 a 400, simplemente a través de la membrana. Transporte por medio de poros para fármacos hidrosolubles con masas moleculares menores a 100, simplemente atraviesan el poro o canal. Transporte de iones, el que acabamos de mencionar,
Dos compuestos de carga opuesta pueden formar un complejo iónico neutro que atraviesa la membrana y al otro lado de la membrana pues se disocian. Transporte mediado, como ya lo habíamos mencionado, que puede ser activo o pasivo. Simplemente hay la unión con una estructura proteica en la membrana. Esta formación del complejo provoca un cambio estructural que lleva al fármaco al otro lado de la membrana donde ocurre la disociación y luego de la disociación el portador recupera la estructura original. Y la pinocitosis o endocitosis, que vendría a ser una forma adicional de mencionarlo, es esta formación de vesículas, sobre todo para partículas o moléculas muy liposolubles. ¿Qué implicaciones biofarmacéuticas tiene el transporte activo de fármacos? Entonces, cuando un fármaco se absorbe de manera activa a lo largo del intestino delgado, la velocidad del tránsito del contenido intestinal donde el fármaco es transportado no va a constituir el factor limitante de su absorción, aunque exista competencia y saturabilidad de los portadores, ya que la superficie, digamos, útil para la absorción es muy grande. Esto es en el caso hipotético de que esos transportadores los encontremos a lo largo de todo el intestino delgado. Sin embargo, en muchas ocasiones, esta absorción se va a producir únicamente en un lugar determinado y muy específico del tracto digestivo, es decir, en una zona particular. Si esta es la situación y el tránsito del contenido intestinal es muy rápido, muy elevado, puede ocurrir que no se dé el tiempo suficiente para que se absorba la dosis administrada, incluso cuando no haya competencia ni saturación. Simplemente pasa tan rápido que no da tiempo de que se aprovechen esos transportadores. Ahora, si además coexisten la competencia o la saturación, pues la biodisponibilidad puede ser bajísima, que ni siquiera podríamos observar efecto terapéutico alguno. Entonces, cuando existen los portadores de una cierta sustancia en tramos o áreas limitadas del intestino delgado, la absorción especializada de estas sustancias solo ocurrirá en esas zonas. Entonces, a estos tramos o zonas se les conoce o se les llama como ventanas de absorción. ¿Verdad? Ventanas de absorción. Y aunque existen generalmente para fármacos cuyo proceso de absorción es activo, también fármacos que se absorben exclusivamente por difusión pasiva que pueden poseer estas ventanas por diferentes causas, y eso lo veremos a continuación. Entonces, vamos a definir una ventana de absorción como una zona del tracto digestivo donde se produce absorción selectiva, que puede ser preferente o exclusiva, en el caso de que se trate del único lugar del tracto donde se puede absorber el fármaco. Cuando entonces para un fármaco vamos a tener solamente una ventana de absorción y esta ventana es una zona muy limitada, aunque la velocidad de tránsito no sea excesivamente rápida, el fármaco puede transponer la zona disuelta en el fluido luminal antes de que se haya absorbido toda la dosis. Entonces, estos casos son de mucho cuidado. Ahora, en un caso extremo, cuando el tránsito que está transportando el fármaco llega a esta zona y el fármaco no se ha liberado completamente, es decir, incluso no ha llegado a disolverse, ahí sí es cierto, toda la dosis se va a perder. Entonces, cuando existe una ventana de absorción limitada y además exclusiva, es decir, que solo ahí se absorbe, lo que debemos intentar desde la formulación es que el fármaco se libere por completo antes de llegar a la zona selectiva de absorción. Y además asegurarnos que el tránsito del contenido intestinal a través de ella sea lo suficientemente lento para favorecer la máxima absorción del fármaco e impedir la saturación de los portadores. ¿Cómo logramos esto? Pues diseñando una forma farmacéutica que garantice la liberación del fármaco antes de que llegue a la ventana y administrarla en presencia de alimentos para retardar el vaciado gástrico y por ende la motilidad también. Algo claro es que las formas de liberación lenta no serían nunca adecuadas para los fármacos que posean ventanas de absorción y sobre todo si estas son limitadas. Cuando esto no se puede lograr, se recurre a la administración de dosis más bajas a intervalos más frecuentes que los normales.
Y entonces podemos hablar de tres tipos de ventanas de absorción. El primer tipo serían las llamadas zonas de pH favorables a la absorción. Por ejemplo, fármacos ácidos que tengan una pKa entre 4 y 5 van a estar en el estómago ionizados en cerca de un 10%, en el duodeno aproximadamente un 70% y en el ilio y en el colon cerca de un 100%. Entonces, claramente, ¿dónde se debería más favorecida la absorción? Bueno, donde haya un predominio de la forma no ionizada, que sería la absorbible. De acuerdo a esta teoría, en principio sería en el estómago. Ahora, si la constante de absorción intrínseca del compuesto es elevada, las porciones proximales del tracto gastrointestinal pueden actuar como ventanas de absorción. Entonces aquí tenemos un ejemplo, el diclofenaco. Es un antiinflamatorio no esteroideo, tiene una pKa de 4, en la forma no ionizada es un ácido débil. Cuando se administra una solución acuosa por vía oral a las ratas, se encontraron dos constantes de absorción, una inicial que es rápida y otra terminal que es lenta. Entonces se asume que cuando este antiinflamatorio llega al estómago se produce una absorción rápida e inmediata justo a la salida del píloro, dando niveles plasmáticos muy elevados del fármaco que se encuentra en solución, mientras que el resto del fármaco precipita por el cambio de pH. El precipitado en sí es vaciado, pero se redisuelve, lo que explica la constante de absorción lenta. La ventana de absorción se encuentra entonces, por lo tanto, justo a la salida del estómago. Otro tipo de ventana sería la zona de disolución facilitada. Entonces, si tenemos fármacos muy insolubles en agua, pero muy lipofílicos, no se van a absorber hasta que hayan sido dispersados, por ejemplo, por las sales biliares, lo que hace que el fármaco entonces se disuelva más rápido en presencia de estas sales biliares. Ejemplo, la grisofulvina, cuya ventana de absorción está en una zona restringida del duodeno, donde se vacían las sales biliares provenientes de la bilis. Y tenemos por último las zonas de transporte activo, que son las zonas donde existen mecanismos de transporte específicos.